Este fanfic y personajes mencionados no me pertenecen derechos a sus respectivos autores. Capítulo 4. Cuando el descendiente de su antiguo colega entró en la habitación, Snape lo reconoció de inmediato. No era que el chico se pareciera particularmente a Antonin, pero el joven tenía el mismo tipo de aura que había tenido su bisabuelo. Ese aire engañosamente aburrido que hacía que una persona pensara que no les estaba prestando la más mínima atención a ellos ni a su entorno. Cuando en realidad estaba consciente de todo y de todos, sopesando la situación y sus opciones con cada paso que daba. Es hoy que un depredador reconocía a un depredador, pensó Snape mientras sus ojos se encontraban con los del otro hombre al otro lado de la habitación. Alexei Dolov se preguntó para sus adentros por qué un Slytherin estaba de pie con un Potter y un Weasley, y ocultó su interés mientras caminaba hacia ellos, sin prisa por llegar a su destino. Preferiría que le arrancaran los dientes uno tras otro antes que ser amable con cualquiera de los dos Gryffindor. Especialmente con Weasley, pensó el Slytherin sombríamente, y sus gargantas se levantaron automáticamente ante el mero pensamiento de su antiguo compañero de escuela. Mirar al ratón de biblioteca estaba fuera de cuestión si iba a cumplir con su deber asignado con la cortesía que le habían ordenado mostrar. Dolov, dijo Lily lentamente cuando él se detuvo frente a ellos, sin sorprenderse de que el hombre fingiera que Hugo ni siquiera estaba presente. Potter, fue la cortante respuesta del joven Slytherin, que la miró por encima del hombro en lugar de mirarla a ella. Weasley. Y usted es el señor Snape. Severus Snape. Los tres observaron cómo la sorpresa y el asombro aparecieron en los ojos oscuros de Dolov, aunque el hombre ocultó sus pensamientos tan rápido como aparecieron. Alexei sabía que el Severus Snape que su bisabuelo había conocido tenía un padre mugle. Snape no era un apellido de mago, según su conocimiento. Y había algo en los ojos del hombre, una anticipación de algo. El hombre definitivamente quería algo de él, el Slytherin podía sentirlo en sus huesos. Pero si el hombre era amigo de los Gryffindor, podía olvidarse de los favores que le hacía. Señor Snape, si los tres me siguen, los llevaré arriba. Alexei les hizo un gesto para que se dirigieran hacia las escaleras por las que había salido recientemente, sin siquiera mirar deliberadamente en dirección a Hugo. Ni siquiera habría saludado al Gryffindor si no se lo hubieran ordenado. Cuando el hombre mayor se puso a caminar a su lado, Alexei lo miró interrogativamente. Entiendo por qué Weasley está aquí, pero ¿puedo preguntarle cuál es el propósito de su visita, señor Snape? Snape miró a su compañero de Slytherin con curiosidad. ¿Por qué crees que Hugo está aquí? El arte de hacer retratos no es algo que pueda leer en sus adorados libros. Me imagino que se enteró de que ustedes dos iban a venir y pidió acompañarlo, ya que el conocimiento es como una droga para él. Es un adicto a la información. Alexei tenía la gran esperanza de que un día el otro hombre alcanzara su límite mental, provocando que la cabeza del Gryffindor explotara como un melón caído. Ya veo. Y tienes razón. En cuanto a Potter y yo, bueno, estoy atrapado con ella hasta que descubramos cómo reparar un accidente de retrato en el que tuve la mala suerte de estar involucrado. Un accidente de retrato, repitió Alexei, entrecerrando levemente sus inteligentes ojos. El retrato de Severus Snape desapareció de Hogwarts hace un par de meses. Las autoridades visitaron este lugar para preguntar sobre posibles usos para él. Y hoy leí en el periódico que ayer un maestro de pociones provocó una gran explosión en su propiedad que mató a su jardinero. Un maestro de pociones cuyo apellido era Prince. Prince era el apellido de soltera de la madre de Severus Snape, si no recuerdo mal. Muy bien. Y me gustaría volver a mi retrato lo antes posible, le informó Snape al hombre, resumiendo rápidamente su situación y cómo había llegado a estar en su actual compañía. Mientras el Slytherin digería lo que le estaban diciendo, Hugo se giró y miró a su primo confuso cuando llegaron a lo alto de las escaleras. Pensé que estábamos fingiendo que su nombre era Severus Prince. ¿Por qué le estamos diciendo la verdad a Dolov? Seth está intentando que lo maten. Hugo la miró con cierta preocupación y luego aceleró el paso para poder poner una mano sobre el hombro de Snape. No estás intentando que te mate, ¿verdad, Severus? Porque si mueres en el cuerpo del señor Prince, dejarás de existir, lo sabes, ¿verdad? Y él acabaría en prisión por matar al señor Prince. El hecho de que poseas el cuerpo del hombre no cambiaría eso. En realidad, sería como si hubiera matado a dos personas. Hugo se quedó callado mientras consideraba las ramificaciones legales de matar a alguien poseído por otra persona. Alexei miró al mayor de los Slytherin con aire pensativo. ¿Eso era lo que esperabas? Se me pasó por la cabeza esa posibilidad.
Lo siento entonces, pero tendré que dejar pasar el billete de ida a Azkaban. Hugo suspiró aliviado ante la seca respuesta de Alexei. Eso sería lo mejor. Todo el cuerpo de Alexei se puso rígido cuando dejó de caminar, irradiando su desagrado por el otro hombre. No te di permiso para hablar conmigo, Weasley. Oh. Lo siento. Snape atrajo deliberadamente la atención del Slytherin hacia él, queriendo instintivamente proteger al chico más joven de la lengua probablemente muy afilada de Dolof. ¿Alguna idea de cómo se podría trasplantar el ser de un retrato a un ser humano? Y lo más importante, ¿cómo deshacer lo que se hizo? No por el momento, pero lo haré antes de que acabe el día, respondió con seguridad el Slytherin, que ya estaba concentrado en la tarea. A petición de Snape, se permitió que Dolof permaneciera en la habitación mientras discutían el incidente del retrato y cómo Snape había llegado a poseer a Prince con el retratista principal. El anciano estaba tan sorprendido como Dolof y mucho peor al ocultar su sorpresa e interés. Gran parte de la conversación entre los dos retratistas fue muy técnica, pero los tres invitados entendieron lo suficiente como para entender que estaban discutiendo la posibilidad de que fuera la conexión sanguínea genética de Prince con Snape lo que había hecho posible la transferencia. En cuanto a cómo los retratos estaban infundidos con el espíritu de la persona retratada, aparentemente era un secreto comercial que no revelarían sin una orden judicial. A Lily no le molestaba discutir con la gente, pero el jefe de los chicos era tan viejo que estaba bastante segura de que estaba muy cerca de provocarle un ataque al corazón cada vez que miraba su pecho, lo que ocurría a menudo. Y aunque se sentía tentada a usar ese hecho a su favor, Lily podía respetar el deseo del hombre de mantener en secreto sus retratos. Lo mismo ocurría con sus pociones personales. Me pregunto si es algo así como el diario de Ridley, sugirió Hugo mientras los dos retratistas tenían una charla privada en voz demasiado baja para que pudieran escuchar a escondidas. Si de alguna manera infunden los retratos con la personalidad y los recuerdos de la persona canalizando algo del alma de esa persona en la imagen de alguna manera, ¿podría ser eso? Pero eso dañaría el alma, ¿no? Argumentó Lily, tamborileando con los dedos contra los costados de sus brazos mientras se perdía en la contemplación. ¿Podría ser que lo que compone los retratos sea tan importante? Como si tomaran muestras de la persona muerta y las trituraran y las convirtieran en pintura y papel, lo que mágicamente le da al retrato la personalidad de su antiguo yo. Eso es repugnante, Snape la miró con expresión sombría. Y si eso es lo que hicieron, tengo la intención de demandar al gobierno, a esta empresa y a tu padre por permitirles hacerlo sin mi permiso. El rostro de Hugo adoptó una expresión reflexiva, aunque mentalmente estaba de acuerdo con Snape en que la idea de Lily era repugnante. Sin duda, acabó con gran parte de su interés en el proceso de realización de retratos. Tal vez debamos investigar sobre las ranas de chocolate. Cuando ambos lo miraron de forma extraña, Hugo se limitó a sonreír y a explicar su última idea. Bueno, en las tarjetas que vienen con las ranas aparece una persona, ¿no? Incluso personas que han muerto hace mucho tiempo. Y tampoco siempre están allí. Tal vez el proceso utilizado para las tarjetas sea una versión muy primitiva de los retratos. Si estos caballeros sienten que sería poco ético por su parte revelar los secretos de su profesión, tal vez deberíamos empezar por el principio y experimentar por nuestra cuenta. Rosie y mi madre nos ayudarían. Lily le dio un puñetazo en el brazo a su prima para provocarla. Sabía que había una razón por la que te alimento. Eso es genial, Hugo. ¿No me das de comer porque necesito comida para vivir? Estaba bromeando, cariño. Oh, y como los otros dos hombres que estaban en la sala los habían ignorado durante unos buenos 20 minutos mientras hablaban de negocios, Hugo se acercó y se paró frente a ellos, aclarándose la garganta cortésmente. Queremos agradecerles a ambos por su tiempo. Si sienten que nos han brindado toda la información que se sienten cómodos compartiendo, les deseamos un buen día. Dolof puso los ojos en blanco y miró al Gryffindor. Para investigar las ranas de chocolate. En realidad, es un buen punto de partida, dijo el anciano con voz entrecortada, obviamente impresionado por las habilidades de razonamiento de Hugo. Pero ese proceso no se parece lo suficiente al nuestro como para que sea de valor para usted, señor Weasley. Y aunque creo que no hay mucho más que pueda decirle, puedo decirle lo que el señor Potter ya sabe y añadir un poco más. Él le dirá que cuando nos propuso que le diéramos su propio retrato, señor Snape, le informamos en ese momento que no podíamos hacerlo porque necesitábamos los recuerdos de esa persona para hacerlo. Nos agradó y sorprendió saber que ya los tenía en su poder. Lily frunció el ceño y luego sonrió cuando se dio cuenta de a qué se refería el hombre. Los recuerdos.
Los recuerdos que Seth le dio a mi padre para que supiera cuál era el plan de Dumbledore durante la batalla de Hogwarts. Los recuperó del pensadero después de que Voldy croara porque pensó que podría necesitarlos para demostrarles a todos que Snape había hecho tanto por los buenos durante la guerra. Él te dio esos recuerdos. Exactamente. Y antes de que preguntes, no podemos simplemente quitar los recuerdos del señor Snape del cuerpo de Prince y devolverlos a un nuevo retrato. No funciona de esa manera. Es complicado. Hay mucho más que esos recuerdos. ¿Quedó algo de su retrato original? Mientras Snape intentaba decidir qué tan enojado estaba porque sus recuerdos fueron utilizados para hacer un retrato sin su permiso, Lily respondió la pregunta del anciano. Mi padre dijo que estaba dañado y que no tenía nada que ver. Lo tiene en el cuartel general de los Aurores como prueba. Entrelazando los dedos pensativamente, el jefe miró en dirección a Dolores, con voz severa pero alentadora mientras daba sus instrucciones. Me gustaría que fueras con ellos, Dolores, y veas si te entregan el retrato. Tienes una actitud para reparar retratos dañados, así como una afinidad por ellos que es poco común. Tal vez puedas ver algo en la construcción del retrato que indique cómo ha sido alterado ahora que ha ocurrido este accidente. Eso podría ser la clave para averiguar cómo revertir lo que se hizo. Como desee, señor. Una vez que se despidieron y se marcharon, los cuatro abandonaron la oficina del jefe y volvieron a bajar las escaleras. Dolores, obviamente, los dejó contentos de estar en su compañía. Pero el Slytherin parecía fascinado por la tarea, y nunca había sido del tipo que hace las cosas a medias en la escuela, así que Lily decidió ignorar la actitud del hombre por el momento y, en cambio, se concentró en discutir la tarde con su nuevo asistente. Entonces, Seth, supongo que después de que vayamos a la oficina de mi papá y arreglemos que el señor Badas obtenga tu retrato, tú y yo podemos ir a algún lado a comprarte ropa nueva. No puedes seguir usando la ropa de Hugo e incluso si pudiéramos obtener permiso para entrar a la casa de Prince, preferirías estar muerto antes que ser atrapado con su ropa. O debería decir que preferirías estar encadenado a mi abuelo, ya que ya estás muerto. Snape palideció un poco ante la idea de ropa tan horrible que estar atrapado con James Potter era preferible a usarla. Hugo miró al otro hombre y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Definitivamente no eres del tipo de personas a las que les gustan los colores pastel, Severus. ¿Colores pastel? Y él había pensado que finalmente había escapado de los horrores de la moda de los 80. Temblando al recordar las modas populares de sus 20 años, Snape definitivamente estaba a favor de ir de compras si eso significaba que podría usar colores masculinos. Sí, los colores pasteles te quedan mucho mejor, Weasley, le informó Dolores al Gryffindor con una sonrisa burlona. ¿En serio? Tori y Donnie dicen que los tonos joya me quedan mejor. Alexei podía sentir que se estaba desarrollando un dolor de cabeza de proporciones masivas. Este era uno de los mayores problemas de intentar fastidiar al Gryffindor, se quejó en silencio el Slytherin. El hombre simplemente no entendía que estabas siendo un idiota con él a menos que fuera brutalmente obvio al respecto. Lo que significaba que tenías que ser realmente desagradable con él, lo que te hacía sentir como una mierda después, porque Hugo Weasley era un fenómeno de la naturaleza. Nadie debería ser capaz de provocar reacciones tan fuertes en las personas sin siquiera intentarlo. Simplemente no era justo. Lily negó con la cabeza y tomó a Hugo del brazo. ¿Necesitas algo relacionado con el vestuario? Le preguntó. Mientras los primos discutían sobre lo que podría o no necesitar comprar, Dolores se movió para caminar al lado de Snape nuevamente, con algunas preguntas para el Slytherin. Entonces, ¿vives con esos dos? Cuando el hombre mayor asintió con la cabeza, con gesto cansado, los labios de Alexei se curvaron en una leve sonrisa decididamente Slytherin. Qué lástima que seas tú. Snape miró a los dos y luego asintió. No tenéis idea. Por favor, estuve atrapado en Hogwarts con ellos durante 7 años, argumentó Alexei, cruzando los brazos frente a él. Tú solo has estado con ellos menos de un día completo. Pero en realidad no vivías con ellos, replicó Snape, sin querer admitir ni por un momento que Hugo le estaba empezando a gustar como un hongo humano. Seguía atrapado en una casa con la hija de Potter y eso, para él, automáticamente lo hacía peor que los otros Slytherin. Detrás de ellos, Hugo miró a su prima con expresión interrogativa. Sé por qué es terrible vivir conmigo, pero ¿por qué no le gustaría vivir contigo? Cocinas tan bien como la abuela, no eres desordenada y solo haces explotar tu laboratorio, nunca la casa. ¿Es porque ustedes dos pelean mucho?
Porque eso no tiene sentido, Lily, porque obviamente a los dos les gusta bromear entre sí. Lily sonrió burlonamente en dirección al hombre en cuestión, quien giró la cabeza para mirarla con el ceño fruncido. Está decidido a no agradarnos porque está decidido a no agradarle a nadie. Eso no es bueno. No, realmente no lo es. Cuando sonó el golpe en la puerta, Ari llamó a su visitante o visitantes para que entraran, recostándose en su silla mientras observaba a su hija, su sobrino, Snape y un joven al que nunca había visto antes entrar a su oficina. El que no reconoció tenía un aura que le decía Slytherin a Harry, lo que automáticamente lo hizo igualmente cauteloso y curioso mientras asentía con la cabeza en dirección al hombre desconocido. Conozco a todos aquí menos a ti, así que ¿por qué no empezamos con esa presentación y luego me pueden contar lo que aprendieron en el lugar de los retratos? Alexei Dolov. Trabajo para la empresa que crea los retratos. ¿El Alexei Dolov? El único Slytherin vivo que puede intimidar con éxito a Hugo aquí durante más de 2 minutos antes de disculparse. ¿En persona? Preguntó Harry con una ceja levantada, un atisbo de sonrisa burlándose de la comisura de sus labios ante el ceño fruncido que sus palabras produjeron en el rostro del joven Slytherin. Snape no quería quedarse más tiempo del necesario con el Auror y fue directo al grano. Le gustaría que le entregaras el retrato. Las personas a cargo de allí creen que podría ser capaz de averiguar qué hizo Prince para causar mis circunstancias actuales. Y tú no tenías derecho a darles mis recuerdos para hacer el retrato en primer lugar, añadió Snape con una mirada penetrante. Sin él no podrían hacer el retrato. ¿Y yo necesitaba uno en primer lugar? Harry tuvo que esforzarse para mantener la voz tranquila. El Auror pensó en cómo el hombre que tenía delante le había encendido la mecha mientras respondía. Fuiste director en Hogwarts, Snape. Todos los directores y directoras tienen retratos en la escuela. La voz de Snape estaba cargada de sarcasmo. Teniendo en cuenta que debo haber sido el director más odiado que haya tenido la escuela, dudo que me hubieran echado de menos si me hubieran eximido de la pared de la oficina. Lamento decepcionarte, pero Phineas Nigellus todavía te supera en eso, respondió Harry con una sonrisa burlona. Eres solo el segundo más odiado. Hugo miró a ambos hombres con interés. ¿Hubo una encuesta? ¿Cuándo se llevó a cabo? ¿Los perímetros? Parece un poco injusto comparar las dos cuando Severus estuvo allí menos de un año. La risa de Lily resonó por toda la habitación. Una vez que la risa de Lily se calmó, Alexei preguntó si le iban a dar el retrato o no, ya que tenía mejores cosas que hacer con su tiempo que pasar el rato en la oficina de un Auror con un grupo de Gryffindors. Quizás hubiera querido ver el retrato y estudiarlo, pero el solo hecho de estar en ese departamento en particular ponía nervioso al Slytherin, aunque no quería que nadie lo supiera. Nunca había conocido a su bisabuelo, pero había conocido a otros que habían pasado tiempo en Azkaban con el anciano. Solo pensar en ir a un lugar así lo asustaba. Y la oficina de un Auror era el primer paso para terminar encerrado en una celda. No era un miedo racional, pero no podía quitarse la sensación. Harry estudió al joven Slytherin por un momento y luego asintió con la cabeza. Puedes quedarte con el retrato. Si tu jefe piensa que eres el mejor para el trabajo, entonces ¿quién soy yo para discutir? Harry empujó su silla hacia atrás, se puso de pie y rodeó su escritorio. Iremos a buscarlo ahora antes de que nuestra grifindoridad te infecte. Al salir de la oficina del hombre, todos lo siguieron por 3 niveles hasta el área donde se almacenaban las pruebas de la escena del crimen. Mientras esperaban a que el guardia de seguridad a cargo del área recuperara el retrato, Snape le hizo a Harry una pregunta que había estado dando vueltas en su cabeza. ¿No te molesta trabajar con él? Si no recuerdo mal, su bisabuelo fue el que se encargó de Lupin. No sorprendido por la pregunta o la falta de tacto del otro hombre, Harry puso los ojos en blanco ante su antiguo maestro. Y la hermana de Andrómeda mató a mi padrino, Tonks y casi a mi esposa, sin embargo viví en su casa durante mi entrenamiento de Auror para poder ayudarla con Teddy. Mi ahijado que también está relacionado con muchos mortífagos, sin mencionar con quién se casó mi hijo del medio, ¿recuerdas? Y si me negara a trabajar con todos los que están relacionados con los mortífagos del pasado, nunca haría ningún trabajo. Los ojos de Harry se movieron para encontrarse con la mirada de Dolov y los labios de Harry se curvaron un poco. Además, por lo que parece, mis hijos dieron lo mejor de sí en lo que respecta a este Dolov. La risa de Lily era francamente malvada mientras golpeaba sus dedos. A Alexei no le hizo mucha gracia. Me molesta. Yo fui peor que ellos.
Sin duda fuiste más abusivo verbalmente conmigo de lo que yo fui contigo, ofreció Hugo, ya que parecía ofender al Slytherin, la idea de que sus primos habían sido más rudos que él cuando estaban todos juntos en la escuela. Alexei miró fijamente al otro hombre. No fuiste ni remotamente abusivo conmigo, sufres en silencio, debilucho. Hugo negó con la cabeza mirando al Slytherin. Pero no sufrí en silencio. Sabía que estabas siendo malo porque te han adoctrinado desde que naciste para creer que tu herencia requiere que me trates de cierta manera. Simplemente te molesto más que a la mayoría porque me niego a permitir que las normas de la sociedad dicten mi trato hacia los demás, incluido tú. No mates al Gryffindor, Dolores, ordenó Snape a su compañero Slytherin, sabiendo cómo reaccionaría ante tal declaración en el lugar del otro hombre. Hubo un tic claramente visible debajo del ojo derecho de Dolores, pero logró guardar su respuesta de morder para sí mismo. Harry, que quería evitar problemas, decidió desviar la conversación del tema de la lucha entre su familia y los Slytherin. Dolores, te dejaré el retrato cuando llegue y podrás hablar con mi hija sobre lo que averigües. Ella me mantendrá informado. O con Snape si lo prefieres, ya que imagino que preferirías hablar con él que con Lily. De cualquier manera, ellos se encargarán de esa parte de la investigación. Bien. Te daré mi dirección, en caso de que quieras pasar a visitarme, añadió Lily, sonriéndole al Slytherin que la fulminó con la mirada. No hace falta decir que, tan pronto como le entregaron el retrato, Dolores se fue. Después de comprar ropa para una semana para Snape, los tres regresaron a la casa. Hugo entró para leer un poco mientras su primo y Snape se dirigían al laboratorio de Lily. Era hora de que su nueva asistente se pusiera a trabajar después de que le hicieran un recorrido por las instalaciones. El laboratorio al que Lily llevó al Slytherin era realmente impresionante, aunque él nunca lo admitiría en voz alta. El lugar de trabajo era grande y espacioso, con mesas útiles y equipos que parecían bien cuidados. Sin duda, superaba con creces su espacio de trabajo en Hogwarts. Sin embargo, cuando entraron en la sala de suministros, Snape estuvo a punto de morir de envidia. Era la madre de todas las salas de suministros, el sueño húmedo de un maestro de pociones. Caminando arriba y abajo por los pasillos, Snape realmente ansiaba crear y experimentar, mirando los ingredientes que nunca había tenido la oportunidad de tener en sus manos mientras había estado vivo. Que quisiera trabajar lo sorprendió, no había disfrutado de hacer pociones en mucho tiempo. Su madre había matado ese amor por él cuando llegó a Hogwarts como estudiante. Su celo por hacerle superar las deficiencias de la genética de su padre lo había asegurado. Era en lo que era bueno, y no lo había odiado, pero fue solo cuando había estado creando sus propias pociones que había obtenido alguna satisfacción y un poco de disfrute de ello. Enseñarlo había sido tolerable, pero no lo extrañaba. Al detenerse frente a un estante, Snape no pudo evitar quedarse boquiabierto al ver una de las etiquetas de uno de los frascos. ¿Cómo diablos conseguiste esto? Esto es contrabando en prácticamente todos los países del mundo. Mi tío es George Weasley. Eso lo explica todo, pensó Snape con puro disgusto. Recordaba bien a los gemelos negociando con Mundungus por artículos de contrabando para su tienda de artículos de broma. Aparentemente eso no había cambiado ni siquiera con el éxito de la tienda. Lily disfrutó de la mirada y esperó un momento antes de reírse de su expresión arrogante. Relájate. Ese artículo en particular ya no es de contrabando, para tu información. Soy la hija de un auror, ¿recuerdas? Aunque obtuve eso y otras cosas de mi tío, sus proveedores son mejores que la mayoría. Lily extendió su brazo y lo enganchó con el suyo, agitando sus pestañas coquetamente. ¿Y bien? ¿Estás listo para hacer algo de magia conmigo, Seth? Eso es tan erróneo, en tantos niveles, que si mi mente fuera tan pequeña como la tuya, implosionaría. Riendo de nuevo, Lily arrastró al hombre reacio hacia la puerta que conducía a su área de trabajo. Oh, relájate, señor. Podría haber sido mi abuelo. No voy a abalanzarme sobre ti. Hay muchos hombres dispuestos por ahí que no están obsesionados con mi abuela. Ahora bien, tú, por otro lado, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te acostaste con alguien, si no te molesta que te pregunte? Si tuviera una varita, fue su respuesta a esa pregunta, con el placer que sentiría al hechizarla escrito en todo su rostro. Oh, sí, definitivamente ha pasado un tiempo para ti, viejo. Los Potter. Odio a los Potter. Lily soltó su brazo y se dirigió con paso firme hacia la puerta, haciendo un gesto hacia ella como una modelo que muestra un premio en un concurso. Eres el único Snape que he conocido, así que no puedo decir lo mismo. Ahora, vamos, te estoy alimentando, vistiendo y alojando.
Es hora de ganarte el sustento, guapo. Snape parpadeó, pues nunca, jamás, lo habían llamado guapo. Lo desconcertó tanto que, de hecho, atravesó la puerta como ella quería sin siquiera pensarlo. ¿Cómo podía hacerlo, cuando estaba tratando de procesar el hecho de que, aparentemente, al menos por el momento, era físicamente atractivo? Pensó que tenía que morir antes de que eso pudiera suceder. A menos que estuviera siendo sarcástica, se dijo Snape mientras la observaba unirse a él en la habitación, la molesta pelirroja caminando hacia una estación cargada con varias herramientas de su oficio. Pero ella no había sonado sarcástica. Puede que no la conociera bien, pero una cosa que sí sabía era cómo sonaba la maldita mujer cuando estaba siendo sarcástica. Pero tampoco podía preguntar, no le daría la satisfacción. Lily sacó un cuaderno y lo pasó por las páginas hasta que encontró el que buscaba, girándolo para que él pudiera verlo. Como ya sabrás, hacer pociones no es precisamente una forma de ganar dinero en circunstancias normales. Claro que podemos hacer muchas cosas realmente enfermizas, pero al final del día la mayoría de lo que se me ocurre no es algo que el consumidor medio necesite. Y como sabes, me encanta experimentar. Hacer mis propias cosas es lo que me encanta. Pero para ello necesito dinero. Mucho dinero, por desgracia, ya que tiendo a hacer estallar las cosas cuando experimento. ¿Estás tratando de hacerme ilusiones, sugiriendo que podrías explotar en un futuro cercano? Lily ignoró la pregunta y continuó con su perorata. Tengo suerte, tengo una forma de ganar dinero para financiar mis operaciones, y ahí es donde entras tú. En este cuaderno están las pociones que preparo para la tienda de mi prima Dominique. Hacemos el material, lo ponemos en estas botellas de niña que ella insiste en comprar y juntamos la pasta. Al hojear el libro, Snape vio inmediatamente lo que estaban haciendo y el tema detrás de él. Todo esto es basura de chicas. Cosas para reducir la celulitis, las arrugas, eliminar el acné, reparar las puntas abiertas, ¿así es como se gana dinero? Sí, Lily puso los ojos en blanco con expresión expresiva. Lo sé, ¿no? Pero a veces una chica tiene que hacer lo que una chica tiene que hacer. Y yo soy la mejor. Y te llamas a ti mismo maestro de pociones. Oye, me gané ese título. E invento cosas realmente geniales con el dinero que gano con esa basura. No es mi culpa que a las mujeres de todo el mundo les hayan lavado el cerebro, principalmente a hombres imbéciles como tú, para que piensen que necesitan toda esa basura para atraer y mantener interesados a ustedes, imbéciles. Van a comprarla en algún lado, más vale que me la compren a mí y a mi prima, ya que al menos nuestra basura de belleza realmente funciona. Snape la miró insultado. No me metas en el mismo saco que a idiotas como tu abuelo o Black. Yo no juzgo a la gente por su apariencia. Todos juzgamos a los demás por su apariencia, respondió Lily. Algunos de nosotros simplemente fingimos que no lo hacemos, o nos vemos obligados a conocer a las personas a las que juzgamos, de modo que tenemos que reorganizar nuestros estereotipos. Snape estaba a punto de responder bruscamente cuando le dirigió una mirada penetrante. No usas lo que haces, ¿verdad? Es cierto que no había estado mucho tiempo con ella, pero ella nunca había estado muy maquillada en su presencia antes. Al menos no de manera notoria. Ella no lo necesitaba, pensó Snape distraídamente, apartando ese pensamiento de su cabeza tan pronto como lo registró. Bueno, tengo que probarlo con alguien, ¿no? Pero si te refieres a si me paso horas frente al espejo buscando canas o arrugas, no. ¿Por qué lo haría? De todos modos, enloquecer por ese tipo de cosas solo te hace envejecer prematuramente. Snape consideró continuar con la discusión, pero como por una vez estaban del mismo lado, lo cual era inquietante, el Slytherin optó por cambiar de tema. Entonces, ¿cuál de estas tonterías vamos a hacer hoy? Te lo mostraré. Los dos habían estado trabajando en un silencio agradable durante poco más de 2 horas. El único sonido que se escuchaba provenía de la radio que Lily había puesto en marcha, sintonizada con la estación clásica que tocaba la música que Snape había escuchado cuando era adolescente. Era la única estación en la que ambos habían podido ponerse de acuerdo. El hombre se había molestado bastante al enterarse de que su música ahora se consideraba clásica. Se escuchó un nuevo sonido. La puerta principal se abrió y una voz familiar gritó. «Lily, ¿es seguro?» «Sí», gritó Lily, sin ofenderse. La gente tenía que preocuparse de vez en cuando se trataba de su labrador. Hermione Granger Weasley cruzó la habitación y se detuvo en seco cuando los dos maestros de pociones se giraron para mirarla. La sorpresa de la mujer se reflejaba en su rostro. «Realmente te pareces a Alan Rickman. Eso está muy mal en muchos sentidos».
Snape la reconoció inmediatamente. Granger. Weasley, ahora. Los labios del Slytherin se curvaron en una mueca de desprecio. Como si nadie pudiera verlo venir. Hermione se quedó mirando y sacudió la cabeza, dejando su maletín en una de las mesas del laboratorio para tener las manos libres mientras avanzaba. Que te pongan en un cuerpo como el suyo está muy mal. Nunca más podré tener una fantasía sobre Alan Rickman. Lo has arruinado para mí, ahora que lo he visto burlarse de mí al estilo Snape. Está muy mal. Gracias a Dios que no suenas como él. ¿Suena como él? Repitió Snape, sin estar seguro de por qué eso sería tan importante para ella. Alan Rickman tiene una de las voces más sexys que existen, explicó Lily mientras su tía seguía negando con la cabeza por la situación. Si hablaras como él, bueno, digamos que tener sexo nunca sería un problema para ti. Aunque ahora que lo pienso, suenas un poco como él cuando te despiertas. La expresión en el rostro de la pelirroja mostraba que ahora estaba tan perturbada como su tía. ¿Suena como Alan Rickman cuando tiene sueño? La mujer mayor parecía horrorizada. Eso es incluso peor que parecerse a él. Snape se unió a ellos y se horrorizó por el rumbo que estaba tomando la conversación, y maldijo a este Alan Rickman por haber existido para ponerlo en su situación actual. Al entrar al laboratorio, tras recordar que debía devolver un libro que había tomado prestado, Hugo miró el rostro de su madre y palideció. ¿Quién murió? Nadie ha muerto. Bueno, no recientemente, de todos modos, corrigió Hermione con una mirada oscura en dirección a Snape, deseando mentalmente que el hombre hubiera permanecido muerto. Estoy aturdida por el hecho de que él es Alan Rickman ahora y eso es tan injusto y tienes que sacarlo de este cuerpo lo antes posible. Hugo asintió con la cabeza, entendiendo. ¿Por qué papá se enojará porque conoces a un hombre que se parece a Alan Rickman? No, porque tu padre me molestará sin parar, burlándose de mí por el hecho de que he conocido a un hombre que se parece a Alan Rickman pero que, de hecho, es nuestro antiguo profesor de pociones. El tono de voz de la mujer indicaba que su marido pagaría caro si decidía burlarse de ella por esto. Había sido una fan incondicional del actor británico por más tiempo del que llevaba casada con Ron Weasley. Alan Rickman era lo primero. Acabo de darme cuenta de algo, tía Hermione, incluso es como los personajes por los que Alan Rickman es más conocido. Quiero decir, no es malvado como lo eran algunos de ellos, pero toda esa actitud arrogante y petulante de soy mucho más inteligente y mejor que tú, lo tiene a raudales. Mientras su madre se lamentaba por ese hecho, Hugo se dio unos golpecitos con el dedo en la mejilla mientras reflexionaba en voz alta, intrigado por la observación de su primo. ¿Pero a cuál de los personajes se parece más? Definitivamente no al juez de Sueneito, a Alex de Starkest o a la oruga de Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Tim Burton. Creo que Hans de Dillard sería el que mejor encajaría en este caso, aunque no es el perfecto, por supuesto. Lily ladeó la cabeza. No sé, estoy pensando más en Metatron de Dogma. Lo cual es un error, porque siempre lo he considerado más sexy en esa película. Por supuesto, eso podría deberse a que es el único chico realmente atractivo en esa película. Affleck y Damon eran más lindos que atractivos, y ojalá ese profeta rubio sea castrado por el bien de toda la humanidad, agregó con tristeza, ya que siempre había sentido que ese personaje había echado por tierra la genialidad del resto de la película. Y sabes, siempre me ha parecido extraño que encontrara a Rickman tan atractivo en esa película, ya que es la única película en la que le falta una parte muy importante de su anatomía. Hermione asintió con sabiduría, entendiendo por completo el comentario de su sobrina. Hay ironía en eso. Pero ¿quién mejor para ser la voz de Dios que Alan Rickman? ¿Tocó la voz de Dios? Repitió Snape, levantando una ceja. Lily sonrió. Sí. Y, por lo que a mí respecta, ese hombre podría hacer que me quemen en la hoguera o me metan en un manicomio cualquier día, si eso significara que pudiera escuchar su voz las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hermione sonrió y compartió una mirada de complicidad con su sobrina. Amén. Capítulo 6. Después de terminar de vestirse para su quinto día de purgatorio en la Tierra con Lily Potter, Snape acababa de cerrar la puerta detrás de él cuando un grito femenino atravesó el aire. Giró la cabeza en la dirección de la que había venido, el Slytherin se movió sin pensar, corrió hacia la puerta de Lily y la abrió de golpe mientras entraba corriendo, decidido a defenderla de alguna manera de quien sea o lo que sea que quisiera hacerle daño.
Solo había dado 2 pasos en la habitación cuando una mancha borrosa que reconoció a Lily se acercó rápidamente y lo rodeó, sorprendiéndolo al saltar sobre su espalda y envolverlo con sus brazos y piernas para mantenerse allí. Ratón. Con los oídos zumbando por el chillido, Snape tardó un minuto en recuperar la capacidad de pensar y procesar sus palabras. ¿Un ratón? Ahí debajo de mi camisa azul. ¿Ves el bulto? Deshazte de él. ¿Estás gritando por culpa de un ratón? Un tic apareció bajo el ojo del Slytherin cuando se dio cuenta de la estupidez de todo esto, además del vergonzoso hecho de que en realidad había salido corriendo a rescatarla como un idiota. Después de todo, la quería muerta. ¿Era un ratón? Preguntó Hugo desde la puerta, con la varita en la mano. Ya veo. Les tiene mucha fobia, informó a Snape mientras se adentraba más en la habitación, guardando la varita en el bolsillo del pijama. Cuando tenía 5 años, su gato Mittens mató un ratón y lo puso en la almohada de Lily como regalo mientras ella dormía. Desde que se despertó y vio a ese roedor casi decapitado sangrando por toda su almohada, no ha podido soportar verlos. De acuerdo, podía entender que eso sería traumático. Para una niña. Su Lily también se habría asustado. Entonces, ¿dejarás de chillar si matamos a esa cosa y sacamos su cuerpo de la casa? No puedes matarlo. Anunció Lily, haciendo que sus oídos volvieran a zumbar, ya que sus labios estaban muy cerca de su oído. ¿Qué te ha hecho? Es solo un ratoncito. Tenemos que atraparlo y liberarlo afuera, informó Hugo al Slytherin, dejando a su primo al cuidado del hombre mayor mientras él se acercaba con calma y, ahuecando el bulto que se movía debajo de la camisa, lo levantaba para acunar al ratón envuelto en ropa en sus manos. Iré a sacarlo afuera. Lily observó a su prima salir de la habitación y soltó un suspiro de alivio mientras comenzaba a soltar a Snape. Un pensamiento fugaz la hizo apretarlo de nuevo. Será mejor que te asegures de que es solo uno. Es posible que todavía tenga amigos por ahí. Teniendo en cuenta tus gritos, me parece muy poco probable que eso ocurra, incluso si ese fuera el caso, le informó Snape con rigidez, pues no le gustaban en absoluto sus posiciones actuales. ¿Y exactamente cómo propones que los busque mientras tú cuelgas de mi espalda como el niño mimado que eres? El tono de voz de Lily habría hecho sentir orgullosa a su abuela materna. Si te atreves a hacer una broma sobre mi peso ahora mismo, te juro que te convertiré en una oruga y te entregaré a Tim Burton para que la ponga en su próxima película. Snape puso los ojos en blanco y decidió ignorarla y comenzó a caminar rápidamente por la habitación con la mirada fija en el suelo. Después de hacer una rápida inspección del lugar y negarse a buscarla debajo de la cama, Snape se detuvo y cruzó los brazos obstinadamente frente a él. Eso es todo, ahora déjame en paz. Se le ocurrieron varias palabras desagradables, pero Lily se bajó de su espalda y no dijo ninguna. Gracias por mirar. Él solo se había burlado un poco de su fobia y en la parte lógica de su cerebro sabía que era una tonta asustarse tanto por los ratones. Pero algunos miedos eran simplemente ilógicos y el suyo era uno de ellos. Dándose la vuelta, con la intención de castigarla por su comportamiento infantil, Snape miró fijamente a la niña sin comprender mientras se ponía pálido como un fantasma, luego rojo como un tomate. Lily levantó una ceja y siguió su mirada, recordando que estaba vistiéndose cuando vio al ratón en el suelo. Solo llevaba puesta su ropa interior. Pero no era ropa interior vieja ni demasiado reveladora, así que podría haber sido mucho peor, decidió mientras volvía a mirarlo a los ojos, con un brillo burlón en los ojos. ¿Disfrutando de la vista? Los sonidos y las palabras que emitía eran tan confusos que Lily dudaba que incluso él supiera lo que estaba diciendo. Divertida por él, Lily se dirigió a su cama y recuperó los jeans que había dejado allí, el sonido de él saliendo de la habitación y cerrando la puerta detrás de él trajo una amplia sonrisa a sus labios. Es tan jodidamente lindo cuando está nervioso. Sentado en la mesa de la cocina mientras esperaba que el agua terminara de calentarse, Snape se sintió muy tentado de buscar a Hugo, robarle la varita al chico y luego encenderla él mismo. Había visto a Lily Potter en ropa interior. No podía dejar de verla en ropa interior en su mente por mucho que quisiera bloquear las imágenes para siempre. Y para colmo, ahora que no estaba buscando ratones ni estaba molesto con ella, se dio cuenta de que ella había tenido sus piernas desnudas, envueltas alrededor de sus caderas y sus pechos presionados contra su espalda. Sus pechos grandes, de hermosa forma, perfectamente exhibidos en seda y encaje de color bronce. Ella era mucho más corpulenta que su abuela. No es que hubiera visto a su Lily en ropa interior, por supuesto, pero la había visto en traje de baño.
Su amiga de la infancia parecía un niño en comparación con las voluptuosas curvas y los traseros de esta Lily. Me está volviendo loco, se dijo Snape en voz baja mientras se frotaba la cara con las manos. Y no le ha llevado ni una semana. ¿No le ha llevado una semana hacer qué? Preguntó Hugo mientras entraba, caminando directamente hacia la estufa para verificar el estado del agua antes de caminar para sentarse al lado del Slytherin. Como de costumbre, su cabello estaba de punta por todos lados y todavía estaba en pijama, pero los gritos de Lily lo habían despertado lo suficiente como para que pudiera funcionar incluso sin la dosis de cafeína. ¿Estamos hablando de Lily? No importa. Lo último que quería hacer era hablar del desafortunado efecto que la chica tenía sobre él, especialmente con esta. No es que Hugo fuera a hablar, pero aún así, supongo que ya te ocupaste del ratón. Sí. Lo dejé ir lejos de la casa, así que espero que no vuelva. Hugo apoyó los codos en la mesa y apoyó la cabeza entre las manos, pensativo. No me gustan los tiburones. No tengo una experiencia traumática que lo explique, pero no me gustan sus ojos. Tienen algo, sin alma. ¿Hay alguna criatura con la que no te guste estar cerca? Se le ocurrió pensar en los dementores, pero no era eso lo que el chico quería decir. Estaba preguntando por un miembro normal del reino animal. No. Al entrar en la habitación, Lily se dirigió directamente a la tetera, pero la sacó de la estufa y se dirigió a la mesa, vertiendo el agua caliente en la taza de Snape, sonriéndole a su primo cuando se levantó para traerles las tazas para el té. Entonces, ¿de qué están hablando, muchachos? Preguntó Lily mientras dejaba la tetera sobre la almohadilla para que no quemara la mesa. Ella prendía fuego a suficientes cosas todos los días. Cuando Hugo se acercó a ellos con tazas, le dijo que habían estado discutiendo sobre animales que no les gustaban y cómo Snape aparentemente amaba a todos los animales. No dije que amo a los animales, murmuró Snape, haciendo todo lo posible por ignorar a la chica que lo miraba con un brillo divertido en sus ojos. Y hablando de animales, Hugo señaló en dirección a la ventana de la cocina, donde un búho blanco como la nieve había empezado a picotear el cristal. El hombre más joven se levantó de su asiento y se acercó a él, le ofreció el brazo y lo llevó consigo a la mesa. Hugo se lo colocó al hombro y recuperó la carta, reconociendo el distintivo membrete. Es de Dobby. Lily tomó la carta de Hugo, la abrió y sacó la única hoja de pergamino. Al leer la breve carta, no pudo evitar poner los ojos en blanco y sacudir la cabeza ante la telenovela que tan a menudo era la vida de su prima. Aparentemente, la primera esposa de un hombre y su segunda esposa trofeo entraron a la tienda ayer y se pelearon. Destruyeron un montón de mercancía, por lo que Dobby, por supuesto, les está haciendo pagar una fortuna. Pero ahora necesita cosas nuevas para reemplazar la mercancía dañada y espera que pueda traer algunas cosas más tarde hoy. Snape tomó un sorbo de su taza y la miró con expresión interrogativa. ¿Tenemos lo que ella necesita? Sin duda habían preparado suficientes cosas de chicas durante los últimos días. Y prefería hablar de pociones que pensar en otras cosas. Lily consultó la lista que su prima había escrito al pie de página. Deberíamos estar bien. No tengo exactamente la cantidad que quiere para la crema de manos, pero tendrá que arreglárselas. Ese material tiene que estar en reposo durante un tiempo antes de poder venderlo. Tendré que juntar un par de cosas también, pero son bastante fáciles. Aún puedes tener el día libre para trabajar en tu problema de retrato como te prometí, añadió, segura de que eso era lo que él realmente quería saber. Snape la miró con una mirada sombría. Si es necesario un pedido urgente, puedo ayudarte con él. Sabía muy bien lo mucho que le debía, cuánto dinero debía haber gastado en su ropa y comida. No había duda de que era un incordio para él, pero eso no cambiaba el hecho de que prefería que le arrancaran los dientes con unas tenazas antes que deberle algo. Yo también ayudaré, se ofreció Hugo. Hacer pociones no era lo suyo, pero sabía lo suficiente como para ayudarlos a ambos sin hacer una tontería y hacer estallar el laboratorio. Y la gente dice que tengo mal gusto con los hombres, se rió Lily, brindando por cada uno de ellos. Gracias, chicos. Tienes muy mal gusto en cuanto a hombres, señaló Hugo con total seriedad. Casi tan mal como mi gusto en cuanto a hombres. Es una de las razones por las que la gente siempre sabe que somos parientes. Snape negó con la cabeza mientras ambos discutían quién había salido con el peor hombre. Bebió su té y se sumergió en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un desayuno normal para él. Desayuno y espectáculo, por así decirlo, pensó con la más leve de las sonrisas.
Los tres pasaron 4 horas trabajando en el laboratorio, con una pausa de solo 20 minutos para comer unos bocadillos rápidos para el almuerzo. Hugo ayudó hábilmente a los dos maestros de pociones, moviéndose de un lado a otro entre los dos mientras preparaban las diversas pociones que se vendían en la tienda de Domi y que no requerían tiempo para madurar. Colocar todos los diversos líquidos y cremas en sus botellas asignadas también tomó una buena hora, pero finalmente tuvieron lo suficiente para que Domi aguantara un rato. Usando magia, encogieron las distintas cajas y las metieron en una bolsa que Lily podía llevar consigo fácilmente. Lily se puso de hombros para quitarse los nudos y miró a las otras dos con expresión interrogativa. Bueno, voy a entregarle estas cosas a Domi antes de que venga a buscarme con sangre en los ojos. ¿Se van a quedar aquí o quieren venir también? Hugo la miró con pesar. Tengo trabajo que hacer, lo siento. Había empezado a llevarse el trabajo a casa desde que sus dos compañeros de piso se peleaban menos cuando él estaba presente. Y no le importaba ser un amortiguador porque los dos le caían bien y la nueva incorporación a su casa le parecía fascinante. Pero tenía que hacer algunas cosas o se atrasaría. Yo también me quedo aquí. Lily no se sorprendió en lo más mínimo y les sonrió. Está bien, muchachos, compórtense y estaré de regreso en una hora. Al verla irse, Snape se mortificó al encontrar sus ojos dirigiéndose a su trasero que se alejaba, recordando cómo se veía su trasero cubierto solo por bragas de seda. Maldita mujer. Con la esperanza de distraerse, el Slytherin miró a Hugo, recordando la razón por la que el otro hombre no había estado allí para evitar que Lily lo volviera loco la noche anterior. ¿Cómo estuvo tu cita a ciegas? La mirada de Hugo era triste mientras también salían del laboratorio, rumbo a la casa. He tenido primeras citas peores, pero no volveré a verla. Ojalá. ¿Es tan malo, eh? Habiendo sido criado para ser un caballero, Hugo no se atrevía a hablar mal de una mujer. Simplemente no es mi tipo. Su instinto le decía que había mucho más en la historia, pero Snape no indagó, nunca había tenido verdaderos amigos hombres y no sabía cómo relacionarse con ellos de esa manera. Aunque él y Hugo se llevaban muy bien considerando que no podrían ser más diferentes en personalidades y pasados, pensó el Slytherin para sí mismo. Pero él no era del tipo chismoso y tenía la sensación de que Hugo tampoco lo era. Así que lo dejaría por el momento. Los dos se separaron cuando llegaron a la casa. Hugo se fue a su habitación a trabajar mientras Snape se dirigía a la suya, con la intención de repasar el cuaderno que había empezado y que estaba dedicado a su investigación sobre el accidente del retracto y las posibles formas de revertir lo que se había hecho. Hasta el momento no estaba llegando muy lejos, y solo podía esperar que Dolores estuviera teniendo mejor suerte con su investigación del retrato. De lo contrario, podría quedarse atrapado aquí durante mucho más tiempo que el futuro cercano. Y si eso sucedía, se mudaría y se llevaría a Hugo con él. Lily no era una buena influencia para ese chico, que nunca iba a ser un hombre por la forma en que ella lo trataba como un bebé todo el tiempo. Y el hechizo mágico que había lanzado el chico para que fuera tan soportable estar cerca de él dejó atónito a Snape tanto como el misterio detrás del incidente del retrato. No le gustaba la gente. A él le gustaba Hugo Weasley. Su mundo tal como lo conocía realmente estaba llegando a su fin. Oh, pero extrañaba los viejos y buenos tiempos cuando el único Weasley bueno era aquel al que no tenía que ver ni hablar. Sacudiendo la cabeza, como si pudiera sacudirse de la cabeza los pensamientos extraños, Snape se obligó a volver a concentrarse en el cuaderno y se dedicó durante la siguiente hora a escribir teorías, áreas que investigar y preguntas que hacerle a Dolores la próxima vez que viera al hombre. Aunque, dada la versión del otro Slytherin hacia sus otros dos compañeros de habitación, tal vez tuviera que conformarse con enviarle una carta al hombre con sus preguntas. O ve a visitar al chico. Tal vez tenga suerte y se contagie un poco del otro Slytherin. Lily regresó un poco más tarde de lo esperado gracias a que su prima la había dejado cerca para ponerse al día con algunos chismes. No había ayudado que una de las cosas de las que Domi había querido hablar con ella era la nueva tienda de lencería femenina que había abierto justo al final de la cuadra de Royal Treatment, la tienda de su prima. Domi había insistido en que tenía que ir a verla y cuando lo hizo, bueno, como siempre existía la posibilidad de que Seth la volviera a ver en ropa interior, le había parecido sensato comprar un par de cosas, por si acaso. No es que lo estuviera, bueno, sí, se sentía algo atraída por el Slytherin. Después de todo, se parecía a Alan Rickman. ¿Cómo no iba a sentirse un poco atraída, incluso con los múltiples defectos de personalidad del hombre?
Y ciertamente era interesante estar cerca de él, pensó Lily con una sonrisa divertida, pensando en los últimos días. Pero ahora que lo pensaba se sentía un poco rara por el hecho de haber comprado ropa interior nueva, especialmente porque estaba tan obsesionado con su abuela, pensó Lily con una mueca de dolor mientras guardaba sus nuevas compras en el cajón de lencería, sin querer mirarlas mientras cuestionaba su cordura. Mientras se acercaba a su cama para sentarse, la Gryffindor no pudo evitar echar un vistazo rápido en busca de visitantes peludos y emitió un sonido de alivio cuando no vio ninguno. Luego lamentó que no hubiera ningún ratón por el que asustarse, porque eso al menos le haría olvidar el hecho de que se sentía atraída por un chico que no solo tenía la edad suficiente para ser su abuelo, sino que había pasado casi toda su vida adorando a su abuela. Eso por sí solo debería haber aumentado el factor asco en la esfera que estuviera más alejada de la Tierra. Estaba demasiado agotada para recordarlo en ese momento. Le preguntaría a Hugo más tarde. Pero físicamente solo tenía la edad suficiente para ser su padre, y a ella siempre le habían gustado los hombres mayores. No hombres tan mayores, no quería provocarle un infarto a su padre después de todo, pero aún así, le gustaban los hombres maduros ya que la mayoría de los de su edad eran idiotas inmaduros. Y él heredó su amor por las pociones y cuando ella hablaba de su trabajo, él realmente entendía lo que estaba diciendo y tratando de hacer. Discutía constantemente con ella, lo cual le gustaba ya que odiaba a los débiles que la dejaban salirse con la suya todo el tiempo, y. Ella realmente necesitaba empezar a salir con alguien de nuevo antes de hacer o decir algo realmente estúpido. El sonido del timbre sonó como un extraño presentimiento en el rostro de Lily mientras se ponía de pie.